podemos darnos cuenta que cada uno respondió lo que creía en forma muy personal frente a esta pregunta. Y este es el propósito del catecismo, y abre con esta distinción de hacerlo algo personal, de darle un toque, un tono personal, y es lo distintivo. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Pareciera como una pregunta teórica, pero realmente es una pregunta bien práctica. Una pregunta que podemos preguntarnos entonces: ¿qué sería necesario si Dios fuera a consolar a los pecadores? Es tan práctica esta pregunta que podemos decirnos: ¿cómo obtengo consuelo durante mi vida y después de mi muerte? Así que el catecismo es bien personal y trata que nosotros respondamos desde una perspectiva también personal. En el capítulo 6, el profeta Isaías nos trae un mensaje, o proclama un mensaje, que es de juicio, es de condenación, porque el pueblo de Dios no se había arrepentido. Estaban haciendo cosas que no le agradaban a Dios, y se escucha en este capítulo 6 ese mensaje de condenación hacia el pueblo de Dios. Aquí en Isaías, capítulo 40, el mismo profeta Isaías mantiene el mismo tono dentro de este contexto del arrepentimiento, de lo que el pueblo de Dios no está haciendo las cosas que a Dios le agrada. Y él nos dice en el versículo 6, una voz dice: proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo: todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. Así que en este contexto se proclama este mensaje: consuelen, consuelen a mi pueblo. El contexto que Isaías nos trae es que el pueblo de Dios se encontraba en la cautividad de Babilonia como consecuencia de su propio pecado, como consecuencia de su desobediencia. Y en medio de este contexto, Dios trae este mensaje que nos habla del consuelo, pero sin la esperanza, sin la promesa de que todavía no van a regresar a Jerusalén. Dios quería enseñarles a ellos, en medio del cautiverio, en medio de estas dificultades que duraron 70 años en Babilonia, Dios quería enseñarle que lo más importante no es la circunstancia en que nosotros vivimos, sino que Israel y nosotros aprendamos que Dios les ha perdonado todos sus pecados. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Así que este es nuestro único consuelo, en que Dios en Cristo nos ha perdonado, y por tanto ya no pertenecemos a una sociedad que no cree en Dios, que no ha puesto su confianza en Dios, sino que le pertenecemos a Dios. Y esta es una pregunta personal: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Es que Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados, y ahora no pertenecemos nuestra vida a nosotros mismos ni a la sociedad en que vivimos, sino que le pertenecemos a Dios. En este contexto, por un lado la condenación, por otro lado el mensaje de que todos nuestros pecados han sido perdonados, Dios nos habla en esa experiencia de la salvación. En esa experiencia de la salvación que Dios nos revela consuelo o confort. Dice 2 Corintios 1:3: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Jesús también llamó al Espíritu Santo Consolador. Juan 14:16: y yo les pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Así que en este contexto
del sufrimiento, del cautiverio, de la disciplina de Dios, Dios levanta una enseñanza que tiene que ver con el consuelo, que tiene que ver con el mensaje de que todos tus pecados han sido perdonados, y en medio de cualquier crisis que tú estés o yo esté, a pesar de que estamos hundidos en el pecado y hemos quebrantado la ley de Dios, aunque necesitamos arrepentirnos, Dios nos transmite este mensaje: yo te he perdonado todos tus pecados. Así que en cualquier situación de nuestra vida, nuestro único consuelo es saber que Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Ahora, ¿qué no es nuestro consuelo? Nuestro consuelo no significa que todos nuestros problemas se han terminado, que ya la pobreza ha terminado, que ya el sufrimiento como consecuencia del pecado que nos rodea constantemente va a ser libre de nuestra vida, que no vamos a tener que llorar más por los problemas de nuestros hijos. No significa que vamos a estar libres de tentaciones y el dolor que causa el pecado en nuestras vidas. Ese consuelo entonces no significa que van a desaparecer todos nuestros problemas. Jesús dice en Juan 16:33, yo les digo estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. El consuelo de Dios. Consuélense. Dice la palabra de Dios, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús nos dice que aunque es nuestro consuelo que nos ha perdonado todos nuestros pecados y le pertenecemos a Él, no significa que yo no voy a tener aflicciones, sino más bien dice, anímense, porque yo soy tu consuelo en la vida y en la muerte. Juan 17:15, Jesús continúa diciendo, unos pocos versículos adelante, no te pido, hablando con el Padre, que lo quites del mundo, sino que los protejas del maligno. No significa entonces el consuelo de Dios que no voy a tener que enfrentarme constantemente a Satanás. En Hechos 14:22 dice Lucas, el autor de este libro, fortaleciendo a los discípulos y animándoles a perseverar en la fe, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. Así que consuelo, que Dios es nuestro consuelo para la vida y la muerte, no significa que Dios va a quitar todos nuestros problemas. Más bien, Jesús dice, van a tener conflictos, van a tener problemas, pero anímense, yo soy tu consuelo. Yo te he perdonado todos tus pecados y tú me perteneces a mí. Segundo, consuelo no es compararse con otros. No es compararse con otros. Muchas veces, personas para justificarse de cualquier actitud, decimos, pero es que todo el mundo lo hace. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Nuestros jóvenes, aún los adultos, ¿por qué no puedo hacer lo que otros hacen si todos lo hacen? Quiere decir que el consuelo de Dios no es justificar mis acciones delante de Dios y decirle a Dios, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Al compararnos con otros, podemos caer en el peligro de compararnos con aquellos que no son cristianos, que Dios no le ha perdonado todos sus pecados y que no le pertenecen a Él. Tercero, consuelo no es un sentimiento. No sé si usted ha ido a los velorios, la gente dice, vamos a ir a consolar a fulano y a mengano. No aprendan todos los días algo la palabra de Dios. El consuelo no es un sentimiento. No viene el sentimiento provocado por cualquier situación y después viene el consuelo. El consuelo viene primero y después viene el sentimiento. Así que no consolemos a los que han perdido familia, porque ese no es el consuelo que la Biblia nos habla. El consuelo de Dios es que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y que ahora le pertenezco a Él.
si esa persona que ha perdido a su familia ha vivido esa experiencia y esa experiencia es parte de su vida, entonces podemos decirle, consuele a esta persona. Así que no es un sentimiento. Primero nos surge una crisis familiar y después viene el consuelo. El sentimiento es el resultado de saber que soy perdonado de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y ahora le pertenezco a mi amado Salvador. Ahora, entonces, ¿qué es consuelo? Consuelo, o cuando Isaías dice, consuelen, consuelen a mi pueblo. El profeta, en medio de esta crisis que está viviendo el pueblo, una crisis espiritual, que necesitaban arrepentirse de su pecado, y en medio de la cautividad como consecuencia de su pecado, el profeta quiere transmitir una seguridad y una confianza en la obra del Mesías, en la obra que Cristo en la cruz del Calvario un día, tal vez 700, 800 años posterior a Isaías, consumaría en la cruz del Calvario. Así que el profeta nos dice que consuelos entonces tener la seguridad, la confianza en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y esta obra de Cristo en la cruz del Calvario, esta confianza, esta seguridad, es para toda mi vida y después que yo parta de esta vida. Por tanto, el consuelo incluye entonces la seguridad que tiene la persona, la seguridad de que ya es libre del pecado, que ahora soy amigo de Dios. Aún Israel en la cautividad y aún en pecado eran y son amigos de Dios. Porque el consuelo no es lo que tú vas a hacer para salir de tus problemas, sino lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario para sacarnos de nuestros problemas. ¿Ve la diferencia? Así que Él me ha hecho libre del pecado y yo soy ahora amigo de Dios. No por lo que yo he hecho, sino por lo que Cristo ha hecho ahora. Y ahora le pertenezco a Él. Soy amigo de Cristo. Soy amigo de Dios por causa de Cristo. Así que tengo ahora, entonces, esa seguridad, esa esperanza de que mi vida nunca va a terminar. ¿Usted sabía eso? Ese es mi consuelo. De que si mis pecados han sido todos perdonados, mi vida nunca va a terminar. Y posiblemente algunos de ustedes dirán, a mi entierro, si es que no me quemo para que no me vean. Pero yo no estoy ahí muerto. Aunque ustedes me vean muerto, yo estoy vivo. Y sigo vivo en la presencia de Dios. Porque todos mis pecados han sido perdonados. Así que no consuelen a mi esposa, porque ya Dios me ha consolado en Cristo Jesús. Por eso dice que la vida eterna es el resultado de este consuelo, en que mi vida nunca va a terminar. Toda esta verdad se convierte, según la palabra de Dios, una realidad por la obra redentora de Cristo en la cruz y aplicada en mi vida a través del poder del Espíritu Santo, que es mi consolador. Qué lindo cuando uno entiende este concepto en el hebreo de consuelo, de ser perdonado de todos nuestros pecados. Uno puede entender la expresión de Jesús cuando le dice al Espíritu Santo que es el consolador. Entonces el Espíritu Santo me va a revelar a mi vida lo que la palabra de Dios ha revelado de lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz del Calvario, y Él me va a convencer de que todos mis pecados han sido perdonados y ahora soy un friend, un amigo de Dios. Como lo era David, como era Moisés. Ahora yo soy un amigo de Dios. Porque todos mis pecados, todo lo que me provocaba ser un enemigo de Él, han sido quitados. ¿No es así? Si ya todo se ha quitado, yo soy enemigo suyo, ¿sigo siendo enemigo? No, ahora soy su amigo para siempre.
Y eso es lo bello del mensaje, del consuelo que nos trae Dios a través de este profeta. El resultado entonces de este consuelo es que termina en una amistad con Dios. Soy su amigo. Tengo una relación de amistad con Dios porque ahora soy salvo. Me ha quitado la condenación que provocó esa enemistad con Dios. No importa lo que yo haga, yo sigo siendo un amigo de Dios, porque Él ha perdonado todos mis pecados y le pertenezco solamente a Él. Ya no hay ahora pecados contra Dios, porque han sido borrados todos por Cristo en la cruz del Calvario. Siempre el diablo quiere ponernos delante de nosotros esa actitud de sentirnos condenados por Dios. Pero para eso Dios lo expulsó. ¿Sabía usted eso? Ahí en el libro de Ezequiel dice que Dios lo expulsó del cielo, porque ya estaba harto de escuchar sus acusaciones. Así que ya Él no puede condenarnos ni acusarnos, porque Cristo ha pagado todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y Él no puede levantar cizañas contra Dios y mi persona, porque ahora yo soy un amigo de Dios, le pertenezco a mi amado Salvador. Así que, hermano, todo ha sido perdonado. Hemos fallado a Dios. Le hemos fallado a Dios. Pero a pesar de que le hemos fallado a Dios, Pablo en Romanos 8:35 dice: ¿quién nos apartará del amor de Dios? ¿Quién podría apartar del amor de Dios a Israel en el tiempo del profeta? ¿Su pecado? ¿Su rebeldía en contra de Dios? ¿Su cautividad? Nada podía separar de Israel del amor de Dios. Y Pablo concluye diciendo: nada lo va a separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi consuelo. Él ha perdonado todos mis pecados y ahora le pertenezco solamente a Él. Y si le pertenezco a Él, nada puede interrumpir nuestra relación con Cristo Jesús. Si seguimos el pensamiento del profeta dentro de este capítulo 40 y siguiendo el pensamiento del apóstol Pablo en la carta a los romanos, podemos llegar a la conclusión que este consuelo tiene que ver con un conocimiento, o tiene que ver con el conocimiento. Así que el conocimiento es el que nos persuade, nos convence. Cuando usted es persuadido, es porque conoce de algo. Alguien le habla de un producto, le habla de algo, y lo hace de tal manera que usted es persuadido porque ya conoce bien lo que le están diciendo. Por lo tanto, usted queda convencido de que ese producto es bueno, funciona. Así que este consuelo tiene que ver con un conocimiento. Y es un conocimiento que está revelado en la palabra de Dios. Es un conocimiento que Dios ha revelado en su palabra. No es el conocimiento que es compartido por otras personas. No es el conocimiento que tú adquieres en el high school, en el college o en la universidad, que te va a traer consuelo en los momentos difíciles en tu vida. No es ese conocimiento que es impartido por el ser humano hacia otros seres humanos. El que trae consuelo a nuestra vida es el conocimiento que está revelado en la palabra de Dios, que todos nuestros pecados han sido perdonados por Cristo en la cruz del Calvario, en cuanto Él quitó toda separación, todo muro de enemistad que había entre Dios y su pueblo, y ahora soy amigo de Dios y le pertenezco totalmente a Él. Así que es un conocimiento que está revelado en la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 8, los 2 primeros versículos: en cuanto al sacrificio a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. Todos sabían cómo funcionaban todos estos ritos. Dice, el conocimiento, este tipo de conocimiento, y saber más cómo son los ritos, dice, esto envanece, mientras que el amor edifica. Conocer del amor de Dios edifica. El que cree que sabe algo,
todavía no sabe cómo debía de saber, pero el que ama a Dios es conocido por Él. Amén. No es malo ir a la universidad, ir al colegio, aprender, pero ninguno de ese conocimiento que usted tenga. Yo fui hasta la universidad, tengo mucho conocimiento, pero ninguno de ese conocimiento me pudo servir de consuelo en los momentos de mi vida. Porque no es el verdadero consuelo. Como muchos dijeron en el video, ser feliz, estar rodeado de amigos, estar con mi familia, disfrutar la vida hoy, nada de eso nos da consuelo. Es el conocimiento impartido por el ser humano, pero no es el conocimiento que nos ha revelado Dios en su palabra. Y si Dios es verdad, entonces este conocimiento revelado en la palabra de Dios es el verdadero conocimiento que me trae consuelo, tanto en mi vida como en la muerte. Amén. Pero el conocimiento trae fe, trae confianza. La fe es la seguridad en ese conocimiento que Dios nos ha revelado. Muchos usan Hebreos 11:1. La fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero lo que se espera. Suena muy lindo al leer Hebreos 11:1. Pero si usted sigue leyendo Hebreos capítulo 11, usted se va a dar cuenta que comienza hablándonos de una fe puesta en un conocimiento. Y en un conocimiento revelado en el poder de Dios a través de estos hombres, incluyendo al pueblo de Israel, pero que sufrieron todos por causa de la fe, pero Dios fue su consuelo, porque a pesar de lo que hizo Moisés, a pesar de lo que hizo David, a pesar de lo que hizo Israel después que cruzó el mar, Dios los había perdonado, los había hecho amigos de Él, por lo que un día haría por fe en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso termina casi el libro de Hebreos, capítulo 11, diciendo que ellos nos esperaron a nosotros para que nadie se quedara fuera. Así que ellos tuvieron que esperar también la promesa. Ahora nosotros vemos la promesa y ahora todos vivimos por fe, confiando en ese conocimiento revelado en la palabra de Dios, que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Así que este conocimiento trae una fe, una seguridad. Y no está este consuelo, este conocimiento solo al alcance de los inteligentes. Porque también piensan algunos por ahí, he escuchado a la radio hablar de niveles, que usted tiene que subir de nivel. No sé, unas cosas que sacan que es increíble, ¿no? Porque nunca he escuchado a la Biblia que habla de multiniveles, como Herbalife y todas esas organizaciones. Pareciera que hablan de multiniveles, de muchos niveles que usted va subiendo. Sin embargo, este conocimiento no tiene que ver con su nivel intelectual. Puede ser la persona que no sabe leer y escribir, y Dios es el que revela este conocimiento a esa persona. Yo conocí hace muchos años una persona que era retrasada mental. ¿Tú sabes lo que es el síndrome de Down? Y ese ya hombre de 42 años, toda una vida retrasado mental, nació así. Él decía, Crico, es lo que dice Cristo, decía, Crico vive. Crico es mi Salvador. Y era un retrasado mental. Así que no tiene que ver con la inteligencia, para que Dios le revele al hombre el verdadero conocimiento de lo que Dios ha hecho por él en Cristo Jesús. ¿Ven cómo no tiene que ver con eso? Pero tampoco tiene que ver con tu condición espiritual o moral. Puede estar muy abajo como la samaritana o como la prostituta que querían apedrear. Dios igualmente se le revela a esa persona con ese conocimiento que le trae fe y que le da seguridad de que todos sus pecados han sido perdonados y ahora es amigo de Dios. Así que esta fe que es regalada por Dios es la que nos mantiene en Dios y es que sostiene toda nuestra vida depositada totalmente en Él. Vamos a hablar del consuelo o el contenido de este consuelo. Vamos al capítulo 6 del libro de Isaías, en el versículo 5.
Aquí encontramos una expresión o un grito de parte del pueblo de Dios. O en este caso, Isaías representando al pueblo de Dios. Entonces grité: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Podemos estar tan perdidos, pero Dios siempre coloca en nosotros una necesidad de encontrarnos con el Dios que es santo. Isaías se encontraba en la condición peor que cualquier ser humano pudiera encontrarse, y sin ninguna esperanza de que pudiera ver la gloria de Dios, la manifestación de Dios, porque él era un hombre que se consideraba un miserable. Sin embargo, a pesar de la miseria que estaba en la vida del profeta Isaías, Dios se le reveló y dice: mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Y vio el templo y toda la visión del templo. Así que no importa cuál es nuestra condición intelectual o espiritual, Dios es el que revela este conocimiento. En cada situación podemos decir, cuando estamos convencidos de este consuelo: yo nada puedo hacer. Dios es el que tiene el control de mi vida. Él es el único que puede hacer todas las cosas a través de su Espíritu Santo en mi vida. Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 25, hablando sobre Dios, dice: ¿con quién entonces me compararán ustedes? O sea, Dios hablándole al pueblo. ¿Con quién me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? O sea, ¿quién es igual a Dios? Dice el Santo: alcen los ojos, miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Y esto nos ayuda a nosotros, es un consuelo. Si hemos sido perdonados y cualquier situación que hayamos caído en pecado o en falla a Dios, dice que miren a los cielos, le dice a Israel: ustedes están en Babilonia por la cautividad, producto de su pecado, pero miren, yo lo he creado todo, yo tengo el poder para perdonarles todos sus pecados. Recuerdo cuando el evangelista Marcos, en el capítulo 2, cuando bajan a su amigo, 4 amigos bajan a su amigo por el tejado, ¿se acuerdan de esa experiencia? Sucede una controversia. Jesús le dice: tus pecados son perdonados, toma tu camilla y vete. Surge la contienda. Él dice: eso es una blasfemia. ¿Por qué? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y dice: ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados? ¿Perdonarle los pecados? ¿O decirle: toma tu camilla o toma tu cama y vete? Y ha sido sanado. ¿Qué es más fácil? Era una comparación entre una sanidad y el perdonar pecados. Ellos veían más difícil perdonar pecados. Y Jesús dice: no, es más fácil perdonar un pecado que hacer un milagro. Porque el perdonar pecados solamente lo puedo hacer yo y administrar yo. Y se me hace fácil porque yo soy el que voy a morir en la cruz por ustedes. Humanamente, para ustedes es difícil, pero para mí, dice Jesús, es fácil, porque yo voy a ocupar el lugar de ustedes en la cruz, para que ustedes puedan recibir el perdón de todos sus pecados. Y eso nos lleva a una lección. Si Dios te ha perdonado, recibe el perdón de Dios. No compliques el perdón de Dios, es fácil. No por lo que tú prometiste que ibas a hacer. No es por lo que tú has hecho, sino por lo que Dios hizo y prometió hacer en cada uno de lo que les pertenece a Él.
Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados, no importa cuál sea nuestra situación. Aunque muchos dicen que no, Dios no nos puede perdonar. Eso es lo que le decían a Jesús. Dice, es fácil para mí perdonar el pecado, porque ya yo los perdoné todos en la cruz del Calvario. Una vez y para siempre. No tengo que ir otra vez a la cruz cada vez que tú peques. Yo no voy a ir a la cruz. Ya yo morí por todos tus pecados. Una vez y para siempre. Y ahora, como me perteneces y eres mío, yo te voy a dar la fe para que tú continúes en este camino conmigo. Así que, hermanos, este contenido nos da esta gran noticia que está en el poder de Dios, en su gracia. Por tanto, al conocer este consuelo, nos debe ayudar a nosotros a no ser demandantes de Dios, a no exigirles a Dios. Hay personas que hablan con Dios como si yo fuera un ídolo en que tú tienes que obedecerme a mí. Tú tienes que escuchar lo que yo te digo, porque yo soy el que sé. Yo soy aquí el inteligente. Yo sé lo que me conviene a mí. Y es que hay personas que hablan con Dios como si yo fuera un ídolo. Y no podemos demandarle nada a Dios, porque aunque somos perdonados de todos nuestros pecados, es por su gracia. No por obligación, por su gracia, porque Él nos ama, Él quiere bendecirnos y darnos cosas. No porque yo le exijo a Dios, sino porque Él se goza en bendecirme y en bendecir a todos los que Él ha perdonado. Es algo de Él. ¿Usted le exigiría a su hijo y a su hija que lo amara? ¿Usted le diría a su esposa, me tienes que amar? No. Ella te ama voluntariamente. Y así es Dios con nosotros. Él nos ama a nosotros porque Él quiere amarnos. Isaías nos dice que Él es el que creó todas las cosas. No tenemos que exigirles a Dios. Dios ha pensado en cada una de nuestras situaciones, en cada una de nuestras tribulaciones, en cada una de nuestras angustias. Ya Dios, como es soberano, Él sabe todo. Y Él tiene el control de todas nuestras cosas. El problema que tenía Israel no es que no entendiera cuán grande era Dios. No, ellos sabían que Dios era grande. Habían tenido experiencias tan lindas como el cruce del Mar Rojo. Habían tenido experiencias cuando Josué toca el mar con sus sacerdotes. Se abre el Jordán y pasa. David sabía que todas las batallas que él había ganado habían sido por Dios. Israel lo sabía. Así que Israel no tenía duda de cuán grande era su Dios. Ellos no tenían duda de eso. Ellos no tenían duda de que aunque estaban allí en Babilonia, era producto de su desobediencia. Ellos estaban seguros. ¿Usted sabe cuál era el problema que tenía Israel? Que no había entendido que Dios había perdonado todos sus pecados. Muchas veces nosotros sabemos que Dios es muy grande, que estamos pasando por situaciones terribles en nuestra vida, pero nos es difícil aprender de que somos perdonados por Dios. Y si soy perdonado por Dios, yo soy amigo de Dios. Y si soy amigo de Dios, yo le pertenezco a Él. En toda mi vida y aún después que yo parta de esta vida. A veces a nosotros nos cuesta trabajo aceptar que hemos sido perdonados por Dios. Tenemos que vivir como perdonados por Dios. De todos nuestros pecados. No el que usted está cometiendo ahora, ni el que va a cometer después que salga de este lugar. Todos nuestros pecados han sido perdonados por Cristo Jesús. Y ese es nuestro consuelo. Muchas veces no es que falta el conocimiento, es que a veces tenemos el conocimiento incorrecto. A veces no entendemos las cosas. A veces nos enfocamos más en nuestro pecado y no en lo que Dios ha hecho para hacernos libres de nuestro pecado.
A veces nos concentramos más en nuestras faltas los unos con los otros y no nos concentramos en cuánto ya Dios ha perdonado de esta falta para perdonarnos los unos a los otros. Pero lo hacemos al revés. No pensamos en Dios primero y que ya ha sido perdonado para yo poder otorgar fácilmente el perdón a otras personas. Es lo que Dios ha hecho, lo que nos ayuda a nosotros. No tenemos que demandarle a Dios, sino más bien servir al Señor. Servirle, por eso dice el catecismo, yo con mi alma y cuerpo, tanto en la vida como en la muerte, ya no me pertenezco a mí mismo. Ese es nuestro consuelo. Ahora, los autores de este catecismo, usando la palabra de Dios, llevan un pensamiento en el consuelo, en el conocimiento, en la fe, en el perdón, pero no nos deja fuera de la santificación. En mi alma y en mi cuerpo, ahora le pertenezco a mi Señor. Y eso habla de la santificación, de que ya no puedo hacer con mi cuerpo y con mi vida espiritual lo que yo quiero, sino lo que quiere mi amado Salvador Jesucristo. Ya no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco a Él. Él es soberano. Él tiene control de todas las cosas. Mi vida le pertenece a Él. Ya Él pagó, Él canceló todas mis deudas. No me pertenezco entonces a mí mismo, sino que le pertenezco al Señor. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo de qué? Del Espíritu Santo. Tu cuerpo y mi cuerpo es el lugar donde Dios habita. Dice ahí, ¿verdad? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido como parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. ¿Entienden ahora de eso? Ya no me pertenezco a mi cuerpo, ya no me pertenezco a mi Señor. Ya no soy yo el que debe de diseñar cómo va a vivir mi cuerpo, mi vida espiritual. Dice que le pertenezco, Él es mi dueño. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Honren con su cuerpo a Dios. Con todo lo que somos, honramos a Dios. Ya no me pertenece mi cuerpo, ¿verdad? Así que cuando voy a hacerle algo a mi cuerpo, voy a ingerir algo a mi cuerpo, voy a hacer algo con mi cuerpo, o cuando voy a exponer mi cuerpo a algo, dice que ya mi cuerpo no me pertenece a mí, le pertenece a mi Señor. Eso habla de la obra santificadora. No somos más de nosotros mismos, somos de Cristo. Y Él hará lo que Él debe de hacer. Así que este consuelo se basa en que Dios es soberano, en el poder de lo que Él ha prometido, que todo obrará para bien de mi persona, para bien de cada uno de nosotros. Porque Cristo nos ha hecho libres del poder del diablo. Ya no le pertenecemos al maligno. Ya no tenemos que servir más a Él. Indica entonces esto que no tenemos que seguir lidiando con Él. Tenemos que seguir lidiando con el enemigo. Pero no le pertenecemos a Él. Y mi consuelo es que aunque tengo que luchar contra Él, todos mis pecados han sido perdonados. Por tanto, Él no puede acusarme de ninguno de mis pecados y volverme a condenar, volverme a esclavizar otra vez y separarme del amor de Dios. Así que Él es mi consuelo. Y esto indica que Satanás entonces ya no tiene más control de mi vida. Ya no puede volverme otra vez a la vida antigua. Porque todos mis pecados han sido perdonados. Ahora soy amigo de Dios. Aunque tengo que seguir lidiando con Él, Él no puede provocar en mí el mal de tal manera que caiga de su gracia y me aleje de tal forma en que quede fuera del alcance del amor de Dios. Él no puede separarme del amor de Dios. No puede volverme a llevar a la vieja naturaleza, porque ahora le pertenezco ¿a quién? A Jesucristo. La fe
nos lleva a la obediencia. El conocimiento en lo que Dios nos revela en su palabra, de que todos nuestros pecados han sido perdonados, de que ya no me pertenezco a mí mismo, Dios va a santificar toda mi vida. Eso me lleva a la obediencia, a ser obediente, a responder en obediencia a todo aquello que Dios ha revelado en mi vida. Me hace una persona humilde en esa obediencia, de no culpar a Dios ni a nadie de los que lo rodean. Me hace ser humilde y aceptar mis responsabilidades delante de Dios. El catecismo nos recuerda que la base de nuestra salvación es la obra de Cristo por nosotros, no nuestra fe, no nuestras obras, no nuestros buenos actos, sino lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo, a través de su muerte, nos ha librado de todo el poder del diablo y no puede volvernos a esclavizar. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Entiende lo que Juan está diciendo? Cristo vino a destruir las obras del diablo. Así que si todos nuestros pecados han sido perdonados, si ahora somos amigos de Dios, si le pertenecemos a Él, Él no puede tomar posesión de mi vida otra vez, porque cualquier obra que Él quiere que yo haga, Cristo ya la ha destruido y yo no puedo ser un promotor de las obras de Satanás en mi vida, porque todo ha sido destruido por Cristo en la cruz del Calvario. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. ¿Quién es la semilla? Cristo. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Ese es mi consuelo. En la vida y en la muerte, de que ahora le pertenezco a Él. Y Satanás ya no tiene ningún poder sobre mi vida. Él está totalmente destruido. Ha sido expulsado de la presencia de Dios para que no acuse más a los elegidos. Así que hemos sido librados del poder del enemigo, según 1 de Juan 3:8. Así que la seguridad de nuestra salvación, la perseverancia en la fe, son obra y trabajo de Cristo. Cristo es el que nos persevera a nosotros en la voluntad del Padre, y dice que ninguno de nuestros cabellos caerá sin el consentimiento de Dios. O sea, nada va a suceder sin estar bajo el control de Cristo en mi vida. Finalmente aprendemos que este consuelo se hace parte de mi vida, en saber, en tener ese conocimiento, en que todos mis pecados han sido perdonados por la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, la cual este conocimiento me trae seguridad, confianza, que es la fe en lo que Dios ha hecho por mí. Esta fe me hace ser obediente en todas aquellas cosas que Dios revela en su palabra. Esta misma fe que me ayuda a vivir tanto en la vida como después de la muerte, confiando solamente en Él, nos damos cuenta que tenemos el poder para destruir todas aquellas artimañas que el enemigo quiera establecer delante de nosotros. No por nosotros, sino porque ya Cristo la ha destruido en la cruz del Calvario. Mientras yo reflexionaba, yo pensaba cuántos temores a veces yo escucho dentro de la iglesia, como si la seguridad de yo regresar al mundo está en mí, como si nos pudiéramos desviar tanto nosotros en nuestro propio poder o en nuestras propias ideas, sin olvidarnos que nadie se puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Aún aunque yo quisiera ser influenciado por las artimañas del diablo, si todos mis pecados han sido perdonados, si soy parte de ese pueblo elegido que ha otorgado Dios su perdón,
el diablo no pueda ejercer tanta influencia sobre mi vida que me pueda llevar a negar el nombre de Dios y repudiar la palabra de Dios. Y eso me hace vivir seguro y confiado en que cada paso que yo doy son guiados por el poder de su Espíritu Santo. Él es el que nos hace perseverar apartado totalmente de ese mundo que no ama, que no conoce a Dios, y que nosotros día tras día experimentemos con gozo y con alegría que hemos sido perdonados y nada podemos hacer para alejarnos de ese amor. Y si intentáramos hacerlo, ese mismo Espíritu Santo que nos reveló su perdón es el que nos vuelve a traer a la reconciliación por el poder de la cruz y mantenernos siendo amigos de Dios. No tenga temor, hermano. No tenga temor de ninguna dificultad que pasemos en este mundo. No tenga temor de las malas noticias que usted escucha, que el mundo se va a acabar, que todo se está poniendo difícil. Nada nos va a separar del amor de Dios. Nada nos puede separar de ese amor. Mi corazón siempre deseará obedecer a Dios y estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido convencidos, hemos sido consolados con el conocimiento que nos ayudará a cada uno de nosotros a no volver a hacer lo mismo. El que empezó, dice Pablo en Colosenses, la buena obra, la va a ir perfeccionando. Perdón, Efesios, hasta el día en que Él regrese. El que comenzó la buena obra en nosotros, la va a ir perfeccionando hasta que Él regrese. Concluimos entonces. ¿Por qué Dios? Termino con una pregunta de reflexión. ¿Por qué Dios nos seguirá amando a pesar de nuestras fallas? A pesar de que no soy el buen esposo o el esposo que Dios espera que yo sea. Ninguno aquí es el esposo que Dios espera. Ninguno de los que estamos aquí presentes somos la esposa que Dios espera que seamos. Ninguno de los aquí presentes somos el padre ideal a la medida de Dios. Ninguno de los que aquí estamos presentes somos la madre ideal a la medida de Dios. Ninguno somos los ciudadanos a la medida de Dios. Ninguno somos los hijos que Dios demanda que seamos a su medida. A pesar de que no podemos llegar a esa demanda de Dios en cada uno de nuestros niveles de relaciones, ¿por qué Dios nos sigue amando? Si humanamente no tenemos derecho a ser amados por Dios. No sé si usted se ha preguntado, ¿verdad? Yo me preguntaba, ¿por qué Dios me ama si no soy lo que Dios quiere que yo sea? Si no he sido el padre que Dios esperó que yo fuera y me olvidé de ser ese padre, por la razón que sea. O no fui esa madre que debía haber sido, que perdí esos tiempos preciosos de esos 7 años de mi hijo, de mi hija. Que aún cuando es joven, todavía no lo disciplino para que obedezca la palabra de Dios. Y es parte de mi mal trabajo como padre. ¿Por qué Dios me sigue amando? ¿Por qué Dios me sigue amando cuando a veces no tratamos bien a nuestras esposas o a nuestros esposos? Cuando aún andamos en contienda, ¿por qué Dios me sigue amando? Surge esa pregunta dentro de esta gran pregunta, si Él es mi consuelo. ¿Por qué Dios me amará? Por lo mismo que amó a Israel. Por lo mismo que amó a Israel, para que fueran agradecidos de Dios. De que no hay nadie en que pueda perdonarnos, que solamente Dios lo hace por su amor. Para que no viva en gratitud a ese amor. Es por eso que Dios pasa por encima, como dice en su palabra, cada uno de nuestros pecados. Porque si Dios tuviera en cuenta cada uno de nuestros pecados, nadie podría ver la gloria de Dios. Y Él nos ama para que nosotros le respondamos en gratitud hacia ese amor que no tiene medida y no tiene precio. Y para que nosotros seamos agradecidos a los demás porque nos aman, porque no tienen por qué
que amarnos. Porque yo, para merecer que alguien me ame, no me puedo fallar nunca. Y es por eso que Dios nos ama. Es por eso que Dios ama a Israel. Y eso nos sirve de consuelo. Nos ama a pesar de nuestras miserias, como dice el profeta. Para que sean agradecidos de mi amor. Para que respondan en gratitud hacia mi amor, obedeciéndome. Así que regresamos ese amor a Dios solamente diciéndole gracias por amarme, aunque soy el pésimo de los padres. Gracias por amarme, aunque no soy la mejor madre, ni he sido el mejor amigo, ni he sido el mejor ciudadano, pero gracias porque me amas. Y tú has prometido ser mi consuelo. En ese conocimiento de que me has perdonado todos mis pecados, en que sé que soy tu amigo y tú inclinas mi corazón hacia ti. Y estoy agradecido. Porque si hago algo, es porque tú has provocado que mi corazón se incline a obedecerte. Amén. Es la respuesta, el agradecimiento de esta primera pregunta del catecismo. Pero hay una palabra bien fuerte en el catecismo que tal vez no la hemos pasado por alto. Dice que Él es nuestro único, único consuelo. Es la parte más difícil de nuestras vidas. Que Él sea el único. Que no haya más nada que sea mi consuelo. Que no sea mi dinero. Que no sea mi inteligencia. Que no sea mi familia, que no sea mi ciudadanía, que no sean mis posiciones. Y usted escuchó en el video que muchas personas veían su consuelo en tener una casa. Ese era su único consuelo. Lo más difícil para nosotros es que sea Cristo nuestro único consuelo. Y es tan celoso nuestro Dios que Él no comparte su consuelo con nada. Tu consuelo no es nada de lo que a ti te rodea. No es tu esposo, no es tu esposa, no es tu familia, es Cristo. Y puedes amar a los demás por Cristo. No es que Cristo no quiere que tú no ames a nadie. Todo lo contrario. Sabemos que amamos a Dios porque amamos a los demás. Nos amamos los unos a nosotros. Lo más difícil en nuestra vida, termina el catecismo haciéndonos énfasis en que Él sea mi único consuelo. Nadie más. ¿Cuál es tu único consuelo? Te pregunto. ¿Cuál es tu único consuelo? Porque si le perteneces a Cristo, Él es tu único consuelo. Él lo hizo todo por nosotros, para que nosotros seamos sus mejores amigos. Y me gusta que Dios me llame amigo. Ustedes son mis amigos, dice Jesús. Son mis amigos. Están reconciliados conmigo. Ya no hay nada que nos separe. Por tanto en la vida y en la muerte, yo siempre seré tu verdadero amigo. Pongámonos de pie.